Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a revisar un concepto un poquito diferente respecto a los que hemos venido analizando previamente. Y normalmente estos conceptos se introducen en programación una vez que hemos aprendido algo de programación estructurada, y esto es el enfoque orientado a objetos. Bien. Básicamente te voy a decir de manera muy rápida que un objeto es una abstracción, es una representación de algo que es real o no es real y que lo podemos llevar a la codificación en algún lenguaje de programación. Por ejemplo, una persona pues es algo tangible y esa abstracción la podemos llevar al mundo de la programación orientado a objetos, es decir, modelar una persona es posible dentro de un lenguaje de programación, y en el caso particular de Python es muy sencillo. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a abrir PyCharm y te lo voy a ir explicando con un ejemplo. Entonces vamos a abrir uno de nuestros proyectos. Una vez que he abierto nuestro proyecto para poder trabajar y que tengamos un archivo para poder escribir instrucciones de Python, pues déjame decirte que una de las características que tiene Python es que es un lenguaje de programación orientado a objetos, y casi todo lo que existe en Python es un objeto con propiedades y métodos. Entonces, digamos que en términos informáticos, una clase es como una fábrica de objetos, un constructor de objetos o una plantilla a partir de la cual se van a generar particularidades de esa plantilla o de esa clase. Entonces, ¿cómo creamos una clase en Python? Muy sencillo. Mira, es tan sencillo como escribir la palabra class y el nombre de la clase, por ejemplo, mi clase. Y aquí ya tenemos una clase, pero Python como mínimo nos pide una línea para poder definir una clase. En este caso voy a utilizar la instrucción pass, que me sirve para decirle a Python, oye, este es lo mínimo necesario para poder tener una definición de clase. Y listo, esto es una clase. Pero aquí tú no le ves ninguna utilidad. Entonces vamos a crear un segundo ejemplo para que veas cómo se va construyendo una clase a partir de esa abstracción, de esa plantilla que vamos a generar aquí en Python. Entonces vamos a generar una clase un poco más detallada. Vamos a generar una clase para modelar personas, una plantilla para modelar personas, una abstracción de algo real. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente la palabra class, y vamos a poner el nombre de nuestra clase, en este caso, por ejemplo, persona. Luego, dentro de Python hay que definir un método que se llama init. Este método init nos permite, como su nombre lo dice, inicializar esas características, esas propiedades de las clases. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar la palabra def, que utilizo normalmente para definir funciones, y luego guión bajo, y por ahí me hace una sugerencia del método init. Una vez que tengamos esta definición, lo que vamos a hacer es definir y establecer esas propiedades de esta clase. Las propiedades o atributos de una persona las definiríamos dentro de este método init, y como ves se ha generado automáticamente aquí en PyCharm la palabra self. La palabra self por default es una referencia a esta misma clase, es decir, que significa que yo lo que tenga aquí va a ser referencia a esta plantilla. Vamos a explicarlo de mejor manera. ¿Qué propiedades tendría, por ejemplo, una persona? Pues tendría el nombre. Para indicar esa propiedad lo haríamos con self.nombre, así. Bien, como un segundo atributo o propiedad que va a tener nuestra clase persona, pues vamos a poner, por ejemplo, el atributo edad. Lo vamos a escribir con self.edad.
Y bien, ahí estamos indicándole a Python que la clase persona, la plantilla persona, va a tener un atributo que se llama nombre y otro atributo que se llama edad. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que a partir de estas definiciones le llegue un valor a esos atributos? ¿Cómo los vamos a particularizar? Pues bien, aquí dentro de la misma definición de la clase, después de la palabra self, podemos indicar variables para indicar que van a llegar valores a través de esas variables a mis atributos. Normalmente se le coloca como nombre de la variable que se va a recibir como parámetro el mismo nombre del atributo. En este caso, por ejemplo, si tengo un atributo que se llama nombre, pues la variable se va a llamar nombre. Entonces, separado por comas, empiezo a indicar esos nombres de variables. Y luego, por ejemplo, la otra variable también se puede llamar igual que el atributo, en este caso, edad. Y lo que voy a hacer es una asignación. Por ejemplo, lo que está llegando como nombre se lo voy a asignar a mi atributo nombre. Se puede llamar de otra manera, X, Y, Z, el nombre que tú requieras, pero te lo vas a encontrar normalmente en todos los textos, en todos los códigos, que los nombres de las variables que se van a indicar aquí en el método init, o como también se le conoce, constructor de la clase, el nombre de la variable va a ser igual al nombre del atributo. Entonces aquí hago la asignación que me falta. Con estas instrucciones pues le estoy diciendo a Python, oye, voy a recibir dos variables y los vamos a asignar a las propiedades. Así, notación self, punto, nombre de mi atributo igual a nombre de la variable que va a traer ese valor. Lo siguiente será comenzar a definir comportamientos que yo quiero que haga mi clase. En este caso, para este ejemplo, y lo vamos a ir extendiendo a lo largo de los siguientes videos, vamos a darle o a definirle un comportamiento muy sencillo. En este caso voy a definir un comportamiento en programación orientada a objetos, se le llamaría métodos, también se les conoce como funciones, pero en la literatura normalmente te lo vas a encontrar como métodos. Entonces, con la palabra defino un nuevo comportamiento. Por ejemplo, le voy a colocar imprime valores. Al abrir paréntesis, Python automáticamente me coloca el parámetro obligatorio que va a requerir. En este caso siempre va a ser self. Esto indicando que vamos a poder hacer referencia a los atributos de la clase posteriormente. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un print de mis atributos de mi clase. Entonces voy a poner un texto como el nombre es, voy a poner dos puntos. Cuando quiero indicar dentro de un método print variables, lo puedo hacer de la siguiente manera, coma, por ejemplo, self.nombre, luego coma, y luego puedo poner con otras comillas, dejo un espacio y la edad es, pongo dos puntos y dejo un espacio para que no se vayan a juntar. Pongo otra coma, pues porque quiero imprimir el otro valor, solo que el otro valor va a ser un entero porque representa la edad. Entonces lo que voy a hacer aquí es utilizar una de las funciones de Python para cambiarlo a string. Si yo quiero imprimir aquí directamente, puedo obtener algún error. Entonces vamos a darle así, self.edad. Ok, aunque aquí no tengo ningún tipo de validación para determinar el tipo de dato que puede llevar, pero vamos a hacerlo de esta manera para que vayas aprendiendo otras funciones. Y bien, aquí ya tengo el comportamiento para imprimir los valores, algo muy sencillo. Y todo parece bien, no hay ningún tipo de error.
Entonces, ¿cómo particularizo? ¿Cómo hago instancias de objetos de esta clase? Pues vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Me voy a ir para acá. Entonces, ¿cómo se crea un objeto, una particularidad de esta clase en Python? Pues se pone el nombre de la clase, se abren paréntesis y vamos a pasar los valores. Mira, aquí mismo PyCharm te está diciendo, oye, pásale un nombre y pásale una edad. No está haciendo ninguna validación de tipos de datos extraños, nada, solamente te los está pidiendo. En este caso, asumimos que va a ser un string, no hay ninguna validación, pero vamos a pasárselo así. Por ejemplo, José con una edad de, por ejemplo, 36 años. Esa particularidad o ese objeto se debe asignar a una variable. Vamos a llamarlo P1 porque estoy generando uno nuevo. Entonces vamos a generar un segundo objeto de la clase persona, de la plantilla persona. En este caso sería, por ejemplo, Carla con una edad de, por ejemplo, 29. Listo, ahí ya tengo mis objetos. ¿Cómo ejecuto, cómo mando llamar a sus comportamientos? Y entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, p1.imprime valores, que lo que va a hacer es tomar los valores particulares que yo le envié a ese objeto y los va a imprimir. Y en el caso del segundo objeto, pues lo mismo, ambos tienen el mismo comportamiento, solo que van a responder a diferentes valores. Entonces con esto podemos ejecutar ya nuestro código Python. ¿Y cómo lo ejecuto? Pues de manera muy fácil. Vamos a ir al menú Run, damos clic, en este caso ya tenemos la configuración para este archivo Python y le vamos a dar en Run Tutorial. Si no lo tienes, debes de ir a Run y seleccionar el nombre de tu clase, en este caso tutorial. Y bien, dentro de PyCharm nos está imprimiendo lo que mandamos llamar como comportamiento de cada objeto. Imprime valores, aquí está, mira, el nombre es José, que es el valor que le pasé a mi primer objeto con una edad de 36, aquí está. Y luego es, para mi segundo objeto, el valor es Carla y el segundo atributo es de 29. Entonces, a través de este ejemplo muy sencillo, vamos introduciendo el concepto de clases y objetos en Python. No te pierdas los siguientes videos. Muchas gracias.